Buenas noches, el Señor les bendiga ricamente. Estamos reunidos para seguir con nuestro estudio del libro de Juan y vamos a comenzar, si quieren acompañar la lectura. Estamos en el capítulo 12. Vamos a estar leyendo desde el versículo 36, el B, hasta el 43, la segunda parte del versículo 36 hasta el versículo 43. Amén. Juan 12, 36, la segunda parte en adelante. Amén. Dice así: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar un momentito. Vamos a pedir al Señor que nos esté guiando conforme a la necesidad de cada uno de nosotros que Él conoce. Señor, te damos gracias por este momento que podemos estar reunidos delante de ti para leer y meditar en tu bendita palabra, para ser alimentados, edificados por ti, Señor, por la administración de tu Espíritu. Estas palabras que son Espíritu y son vida, que las necesitamos comer nosotros. Ayúdanos y guíanos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Lo que empezamos a leer dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Dios nos abandona a la perversión de nuestro torcido corazón. Es la cosa más terrible que le puede pasar a un hombre, a una mujer, a un pueblo, a una nación, es que Dios llame, hable, esté luchando con un pueblo, tratando con Jesús cuando se acercó a Jerusalén y vio Jerusalén y lloró sobre Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, si tú supieses lo que es para tu paz, cuántas veces quise juntarte como junta la gallina sus polluelos bajo sus alas para guardarle, para protegerle, para cuidarle, pero no quisiste. Y era el momento que el mismo Hijo de Dios vino a su pueblo, a llamarlo, a reconciliarlo con Dios, para guiarlo por el buen camino, pero ellos no querían. Y vemos aquí que Jesús, después de hablar, de mostrarles tantas señales, se fue de ellos. Es lo más terrible que a uno le puede pasar, cuando Dios nos expone a su luz y nos permite ver, nos permite entender parte de su palabra, pero nosotros no queremos
entender, no queremos saber, no queremos ver. Cuando un pueblo no quiere entender, Dios le habla, le enseña, le muestra, pero no quiere entender. Llega un punto en que Dios se retira y nos abandona a la perversión de nuestro corazón, a los desvíos de nuestro corazón. Es un ejemplo que me gustó estos días que escuché. Es como una piedra que está sostenida, que Dios la sostiene, y así también somos nosotros, nuestra maldad, la perversión de nuestro corazón. Pueden ser personas que conocen a Cristo o que no conozcan. Dios a todos nos, en su gracia común, porque hay dos tipos de gracia: la gracia común, que es para todos, y la gracia especial o particular, que es para sus hijos. Pero en la gracia común actúa en todos nosotros. Esa gracia común es la que hace llover sobre justos e injustos, es la que le da el oxígeno, el aire a todos por igual. Esa gracia común también es que frena la maldad, restringe la locura. Y esa es como una piedra que está sostenida, pero llega un momento que Dios puede soltar esa piedra y ahí esa piedra cae. Y así también nosotros, cuando Dios nos suelta, caemos hacia la perversión, hacia los desvíos de nuestro corazón. Por eso es lo más terrible cuando sucede esto, cuando el pueblo rehúsa creer, cuando una persona rehúsa, escucha el Evangelio una y otra vez, pero no está dispuesta a entregar las riendas de su vida a Dios. Sucede un endurecimiento. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Dios escondiéndose de la gente. Es lo más triste, lo más terrible que le puede pasar a uno. Versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Creer no es lo mismo que tener fe. Creer, hay gente que cree que hay un Dios, gente que cree en la divinidad, pero no es lo mismo creer que creerle a Dios. No es lo mismo creer simplemente que tener fe. El que tiene fe también cree en Dios, pero hay gente que cree, pero como loro, ¿verdad? El loro también dice creo, pero al final no cree en nada. Porque los Satanás y los demonios también creen. Ellos no niegan la existencia de Dios. Ellos creen en Dios, están convencidos, ellos saben que Dios es real, que Dios existe. Pero no por eso tienen una comunión con Él, no tienen fe con Él. Por eso es de cuidado esto. Para poder tener fe, tiene que ser predicada la palabra de Dios y que el Espíritu Santo haga la obra de convencernos y darnos fe, porque el creer y el tener fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Vamos a mirar un poquito Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un regalo de Dios, por la cual podemos nosotros creer y ser salvos después del creer. Por eso necesita ser predicada la palabra y el Espíritu Santo tiene que hacer su obra. No creer en Dios, el no creer es un pecado. Y vamos a ver un poquito rápidamente qué es pecado en 1 Juan 3:4.
¿Qué es pecado? Donde dice 1 Juan 3:4 que el pecado es infracción de la ley. Todo pecado es... 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es? ¿Y qué es la ley? ¿Qué es la ley? ¿Qué son todos esos mandamientos, son todas esas ordenanzas que Dios dio principalmente a Moisés y también a los profetas, las leyes? ¿Pero qué es esa ley? Esa ley Dios dio como algo, como un instrumento para que sirva de algo. ¿Para qué es? Vamos a mirar en Gálatas 3:24, donde también nos explica. Gálatas 3:24, vimos que el pecado es infracción de la ley. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es el ayo? El ayo generalmente era un sirviente o un esclavo que en las casas de la gente rica estaba encargado del cuidado de los hijos, de llevarle a la escuela, encargado de velar por su educación. Era como un cuidador, un guiador. Dice que la ley es nuestro ayo, es nuestro cuidador, nuestro guiador. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. El pecado es infracción de la ley. ¿Qué es la ley? La ley es un ayo para llevarnos a Cristo. Entonces, cuando uno no se deja llevar por la ley a Cristo, está rompiendo la ley, está oponiéndose a la ley de Dios. Vamos a ver Juan 16, 8 y 9. El Evangelio de Juan 16, 8 y 9. Y vamos a leer estos versículos teniendo en cuenta los dos versículos que leímos recién. En primera de Juan decía que el pecado es infracción de la ley. Todo pecado es infracción de la ley. En Gálatas leímos recién que la ley es nuestro ayo, es nuestra guía para llevarnos a Cristo. Para eso sirve la ley, para eso fue dada la ley, para llevarnos a Jesús. En Juan 16, del 8 y 9 dice, hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo. ¿De qué cosa? De pecado, de justicia y de juicio, de tres cosas. Y va a convencer el Espíritu Santo. De pecado, de justicia y de juicio. En el versículo 9 explica de pecado. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Ven? El pecado es no creer en Jesús. ¿Qué es el pecado? El pecado es infracción de la ley. ¿Qué es la ley? La ley es el ayo que nos tiene que llevar a Cristo, el guiador que nos lleva a Jesús. Y el pecado, dice aquí en Juan, el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Quebrantar la ley es no creer en Jesús. Ese es el pecado. No dejarse guiar por la ley hacia Cristo. ¿Sí? La ley apunta a Cristo, la ley lleva a Jesús, para que creamos en Jesús. Y el no creer en Jesús es infracción de la ley, es quebrantar el propósito por el que fue dada la ley. Jesús hizo, dice también aquí, a pesar de que había hecho tantas señales, Jesús hizo muchísimas señales. ¿Qué es una señal?
Una señal es algo que nos guía también. La carretera, la ruta está llena de señales que nos indican distintas cosas. Y así también Jesús usó esas señales para que los judíos pudiesen entender. Las señales en sí no eran lo importante era lo que señalaban, hacia dónde apuntaban. Y esto Jesús hizo muchísimas señales, pero las señales no producen fe. Las señales en sí no producen fe. Aquí podemos ver que dice que Jesús, el versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales, Jesús hizo muchísimas señales, pero esto no produjo fe. Ellos vieron probablemente los panes multiplicarse los panes y los peces, el agua convirtiéndose en vino, la resurrección de Lázaro, la resurrección de aquella niña, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Juan mismo dice que si se escribiesen todas las cosas que hizo Jesús, los libros no cabrían en el mundo entero. Jesús hizo muchísimas y muchísimas señales, pero las señales no producen una fe verdadera. Producen un creer, pero no un creer con fe. Ellos podían ver y podían entender que había algo especial. Ellos mismos, como vimos en el estudio anterior, entendían que Jesús decía ser el Mesías, y ellos le preguntaron, pero ¿cómo que si el Mesías va a permanecer para siempre, vas a morir? Ellos entendían y veían las señales, pero las señales no producen fe. Lo que produce la fe, ¿qué es lo que produce realmente la fe? ¿De dónde sale la fe? La fe se produce por la palabra de Dios. Es el versículo tan conocido, Romanos 10, 17. Vamos a mirar Romanos 10, de que la mayoría sabe de memoria, pero siempre es bueno volver a leer Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene por milagros, la fe no viene por ver milagros, ni por recibir milagros. La fe no viene por eso. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Juan 2, vamos a mirar rápidamente hoy a Juan 2, un ejemplo. Juan 2, 23. Juan 2, 23 al 25. Juan 2, del 23 al 25 dice así: Estando Jesús en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, ¿cómo? Viendo las señales que hacía. Versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esta era una fe que surgía por la vista, por el ver, por las señales. Y esta no era una fe verdadera, una fe superficial, un creer como creen los demonios, como cree Satanás. Veían que había algo especial, pero no era esa fe, porque esa fe viene por la palabra de Dios. Así que el buscar, no hay que estar buscando señales, buscar maravillas y buscar espectáculos. Hay que centrarse en la palabra de Dios, y cuando nosotros vamos a hablar de Jesús, no tenemos por qué preocuparnos de que haya milagros o señales. Lo importante es predicar la palabra, y que el Espíritu Santo
obre y convenza al mundo de pecado, de juicio, de justicia. Un creer, pero sin fe. Versículo 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿De dónde venía esta incredulidad? Tantas señales, tantas palabras escuchaban de Jesús, pero no podían creer. ¿De dónde venía? No era por falta de evidencias. Estaban frente al autor y el consumador de la fe. Le tenían a él mismo, le escuchaban hablar, escuchaban sus palabras, escuchaban sus enseñanzas. Y Jesús les daba además señales, veían milagros, veían prodigios, veían maravillas. Entonces, ¿de dónde venía esa incredulidad? Estaban viendo al mismo Dios con sus ojos. Escuchaban hablar y enseñar a Jesús. Veían las maravillas, las señales que hacían. ¿De dónde venía entonces esta incredulidad? El que ellos no querían, ellos querían un rey que les gobernase, que les guiase, que les hiciese una nación fuerte otra vez. Pero no estaban dispuestos, ellos no querían arrepentirse de su incredulidad. Eso es lo que ellos no estaban dispuestos a hacer, a humillarse y arrepentirse y reconocer su necesidad y su incredulidad y volverse a Dios. Entonces, estaban dispuestos a hacerle rey, estaban dispuestos hasta pelear por él, pero no estaban dispuestos a humillarse, a buscar, a reconciliarse. Y así clama Isaías: ¿quién ha creído? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Y realmente muy pocos, siempre es poco el remanente. Hoy en día también las iglesias evangélicas están llenas de personas que creen en un Dios hecho por su imaginación, hecho a su medida, pero no tienen fe realmente en Dios. Buscan experiencias sobrenaturales, buscan experiencias, pero no están dispuestas a arrepentirse y a entregar su vida. Versículos 39 y 40 dice: por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. La doctrina de la reprobación. Estos son unos versículos principales de lo que en teología se conoce como la doctrina de la reprobación. Los judíos vieron tantas señales, oyeron tanto la buena palabra de Dios, degustaron el poder de Dios, degustaron los milagros, comieron la multiplicación de los panes, los peces, tomaron vino celestial, vieron la resurrección de muertos, inclusive de personas de 3-4 días en el sepulcro, pero se endurecieron y se cerraban, negándose a arrepentirse, a humillarse delante de Dios. Y así es como Dios les entregó, les confirmó su decisión. Y ahí viene el juicio del endurecimiento, cuando Dios lucha y lucha con una persona escucha tanto predicaciones, buena palabra, enseñanzas,
pero no está dispuesta a humillarse. Llega un momento que Dios le entrega y ahí viene el endurecimiento, ahí viene el juicio de Dios. Hace unos pocos versículos vimos a los griegos, personas que no vieron milagros, probablemente que prácticamente no escucharon predicar a Jesús, pero vienen y preguntando por Jesús, interesándose por Jesús. La mujer samaritana, allá al lado del pozo, no vio ningún milagro. Y se fue y dio testimonio y prácticamente todo el pueblo creyó sin haber visto señales de milagros. No vieron ni un solo milagro. Los griegos vienen y preguntan, se interesan, quieren saber porque ellos quieren conocerle. La mujer samaritana, solamente por las palabras que Jesús habló, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, y en cambio estos judíos, tantas palabras escucharon, tantas señales, pero no creían, no querían. Entonces Dios les entrega a la reprobación, al endurecimiento. Hay dos señales que podemos, como para medir el endurecimiento, estando aún en medio de la iglesia. Uno es el amor al mundo. Cuando estamos en la iglesia, pero cada vez nos gustan más las cosas del mundo. Cada vez estamos más dispuestos a ceder. Tal vez hace unos años había cosas que nos parecían terribles, que no queríamos ni escuchar, pero hoy en día tal vez ya estamos y ya no nos parece tan mal, no hay que ser tan fanático y bueno, tal vez desde aquí a 5 o 6 años vamos a estar defendiendo ya estos pecados, estas cosas del mundo. Hay un claro ejemplo en la Biblia, Demas, donde el apóstol Pablo dijo, y Demas me ha desamparado amando más las cosas de este mundo. Ya no le interesaba más tanto la predicación del Evangelio, ya no le interesaba escuchar o aprender, sino que un tiempo atrás tal vez no faltaba a ningún culto, no faltabas a ninguna reunión, inclusive entre semana estabas queriendo venir, prestando atención, queriendo aprender, pero de repente ahora ya no, cada vez te cuesta menos faltar a las reuniones, faltar a los cultos. Y cuando estás en la reunión, ya estás pensando y en algunos tal vez amigos, conocidos que están ahí afuera y pensando, ay, cómo quisiera yo estar allá, cómo quisiera estar haciendo, estar tomando o estar divirtiéndome ahí. Y empezamos a buscar cada vez más excusas, cómo hacer para desligarnos de la iglesia, cómo dejar de tener esa necesidad de congregarnos. Y empieza a haber ese enfriamiento, ese endurecimiento y tal vez al final terminamos como Demas, ya afuera de la iglesia. Entonces, ese es una señal de endurecimiento, de que estamos siendo entregados a un juicio de Dios, a un endurecimiento, cuando empezamos a amar más al mundo como Demas y empezamos a aflojar ante los pecados y por último directamente ya irnos al mundo. Y otro grado, para medir en qué medida podemos estar cayendo en un endurecimiento, en un juicio de Dios, es cuando buscamos una iglesia o queremos estar en una iglesia donde solo te adulan y no se habla ya más del pecado, donde no se habla de la doctrina, donde no se enseña la palabra, sino que empezás a buscar una iglesia donde dicen, no, vos sos un príncipe, vos sos una princesa, vos estás destinado a ser rico, a tener muchas posesiones y no se te confronta ya más con el pecado.
Ya no se habla, un púlpito donde no se habla de la santidad. Y ya no querés estar cuando alguien te llama la atención, o tal vez algún hermano o líder te llama la atención por alguna conducta tuya, te ofende y preferís irte ya a un lugar donde no se te va a llamar la atención por tu conducta. Esto ya es también un endurecimiento cuando empezás a rechazar la santificación, te empieza a parecer pesada la santificación y ya no querés estar en un lugar donde se predica la verdad, sino donde se te llega, no, tú eres súper, Dios está enamorado de ti, Dios te necesita, Dios está anhelando, llorando para que vos te acerques a Él. Ya querés escuchar eso nomás. No querés escuchar que tenés que dejar el pecado, que tenés que dejar la vida licenciosa y convertirte ya del todo a Dios y entregar todas las áreas de la vida bajo el dominio de Dios. No se necesitan de milagros, ni de sanidades, ni de ser próspero, ni siquiera se necesita ser feliz. Miremos, por ejemplo, lo que cuando Nicodemo a escondidas vino de noche a hablar con Jesús y empezaron a hablar y Jesús le dijo, mira, Nicodemo, no le dijo Jesús, mira, necesitas ser rico, necesitas ser próspero, necesitas ser sano. Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo, ser una nueva criatura, ser nacido de Dios. Y Dios lucha contigo, lucha conmigo, lucha con todos los hombres para que te conviertas, para que te arrepientas y le pidas perdón. Pero puede llegar el momento en que Dios te suelte. Dios, después de luchar, de hablarte, te entrega, te suelta. ¿Para qué? Para que vos te des cuenta. Los juicios vienen para que te despiertes. Cuando estás bajo juicio de Dios, tienes que despertar, tienes que ver, hacer un alto y mirar por la senda antigua. Hay en la Biblia varios ejemplos de la doctrina de la reprobación, de que Dios sí suelta. Vamos a mirar rápidamente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento algunos ejemplos que encontramos. Uno, en el Antiguo Testamento encontramos el faraón, una historia muy conocida cuando Moisés va junto a faraón y pide que faraón le suelte al pueblo y faraón se endurece y Dios le entrega a la malicia, a la depravación de su malvado de corazón. Dios le deja ir y sabemos cómo termina esa historia de faraón. Dios le mandó tantas señales, tantos juicios fueron para que faraón deje ir al pueblo, pero faraón se endureció, Dios le entregó, Dios y mismo dijo que iba a endurecer el corazón, le iba a entregar a faraón a las perversiones de su malvado corazón, y faraón terminó persiguiendo al pueblo de Dios y fue ahí que murió en medio del agua, en medio del mar. Otro ejemplo que podemos ver es en Salmos 81. Vamos a leer rápidamente. Salmos 81. Salmo 81, el versículo 11 y 12. Salmo 81, versículos 11 y 12. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. Dios le estaba hablando y ellos no oían. E Israel no me quiso a mí. Y ahí versículo 2, los dejé. Lo mismo que leímos ahí en Juan
12:37, ¿verdad? Cuando Jesús les dejó y se fue. Los dejé. Por tanto, ¿a qué cosa? A la dureza de su corazón. Dios les entrega a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Este es el juicio de Dios, cuando Dios lucha contigo con cuerdas de amor que quiere atraer, pero no quieres escuchar sus palabras, no quieres su voz, no le querés a Él. Entonces Dios deja, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos, en sus propios caminos. Es otro ejemplo de la doctrina de la reprobación. Vamos a ir al Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, ahí hay una lista desde el versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y ahí es como una escalera descendente que termina simplemente, comienza simplemente con no querer ser agradecido con Dios, no darle gracias a Dios por las cosas que Él hace. Y ahí 3 veces podemos leer que Dios le va entregando a causa de la dureza y a causa de no querer arrepentirse. Dios habla, te llama, no quieren saber, no quieren escuchar. Dios permite un juicio, una entrega para que podamos caer hacia abajo y ahí darnos cuenta de lo que nos está pasando, pero el hombre no quiere. Vamos a ver esta doctrina de la reprobación en el versículo 24. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios les entregó a la inmundicia. Vemos en el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Les vuelve a entregar. Trata de que se despierten. Les va entregando, les va reprobando, les va permitiendo que se alejen cada vez más de Él y va retirando de la vida de ellos su gracia común, general, y ellos van cayendo, pero generalmente en vez de despertarse y volver a Dios se endurecen más. Y por último en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios les va entregando, les va soltando, les va permitiendo que se desvíen y vayan detrás de la perversión de su propio corazón, que caminen en sus propios caminos. Vamos a mirar Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículos 10b al 12. El 10b dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios mismo les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la mentira. Dios da luz, alumbra, muestra la verdad, muestra el camino, enseña, pero la gente se niega, el hombre reniega y no quiere acercarse a la luz. ¿Por qué no? Para que sus obras que son malas sean reprendidas, y no, como no quiere arrepentirse, como no quiere humillarse, entonces Dios les entrega. Y aquí mismo habla de
que la gracia común, la gracia especial se está retirando y Dios ya envía directamente un espíritu, Dios mismo envía un espíritu engañoso para que sean engañados y crean en Dios. Dios ya les entrega. Esa es la doctrina de la reprobación. El versículo 41 dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Cuando Isaías vio la gloria de Jesús, Jesús nació 700 años después de Isaías. ¿En qué momento vio Isaías la gloria? Bueno, la pista que nos da aquí es cuando él habló de estas cosas, lo que está en el versículo 41, ¿verdad? 40. Vamos a mirar Isaías 6, cuando Isaías vio la gloria de Jesús. Este es uno de los versículos más impresionantes para demostrar la deidad de Cristo. Aquí Juan, hablando de Isaías, que Isaías vio la gloria de Jesús, que Isaías vio, y en el versículo 6 está la visión que tuvo Isaías. 6:1 dice: En el año en que murió el rey Usías, unos 700 y algo años antes de Jesús, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí es la visión, y aquí Isaías empieza a describir lo que vio. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno daba al otro diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Después, versículo 8, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava los oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Otro versículo que habla de la reprobación, que Dios endurece y engruesa el corazón de ellos. Versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Tenían delante de ellos la gloria de Jesús, de Dios, delante de ellos. Y tenían también la gloria de los hombres, por un lado, que era la sinagoga, que era la religión, que era puestos, que era respeto de parte del pueblo por pertenecer a los gobernantes religiosos. Tenían sus ritos, su religión, y como dije recién, por otro lado estaba Jesús con sus señales, sus palabras. Y muchos de los gobernantes, los principales, vieron y entendieron lo que pasaba. Pero por otro lado, iban a ser expulsados de la iglesia, iban a ser expulsados de sus cargos. Y amaron más la gloria de los hombres
que la de Dios. Es triste, lamentable, cuando estamos más pendientes de lo que van a decir de nosotros, nuestros amigos, nuestros parientes, la sociedad, y no estamos preocupados y con el corazón puesto los ojos en las cosas de arriba, sino que tenemos nuestra mira puesta en las cosas del mundo, las cosas de abajo, en la gloria que viene de los hombres, y no dispuestos a perderlo todo por traer gloria a Dios. Vamos a mirar un poquito Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículos 8 y 9. Y dice así: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. El creyente, un cristiano nacido, no un creyente, pero tarde o temprano, se ve confrontado a confesar al Señor, confesar a Jesús. Y no solamente debemos confesarlo en los buenos momentos, sino también en medio de los momentos difíciles, en momentos de persecuciones, en momentos de tribulaciones, para que seamos verdaderos hijos de Dios, verdaderos agentes del reino, dispuestos a dejar atrás a este mundo y seguir a Dios y servir a Dios y traer gloria a Dios. Que no seamos como estos fariseos que amaban más la gloria de Dios, aunque estaban convencidos, pero no tenían fe, no estaban dispuestos a dejarlo todo, a arrepentirse y ir detrás de Jesús. O de Demas, inclusive, que estaba inclusive en el ministerio junto con Pablo, como un secretario suyo, pero amando más el mundo, le desamparó y le dejó a Pablo cuando vino tribulación, cuando había pruebas, cuando los momentos no eran de repartir panes y peces, sino de recibir chicote, prefirió irse al mundo. Debemos nosotros tomar ejemplo y pedir a Dios misericordia que nos ayude para que los líderes no confesaran que buscaban la aprobación del respeto. Los líderes religiosos de los que habla los fariseos aquí en el capítulo 12 preferían los aplausos de la gente, preferían la posición, mantener su posición eclesiástica, su posición económica, en vez de honrar a Dios. Vamos a mirar un poquito Juan 5, versículo 44, versículo que ya habíamos estudiado. Juan 5, 44. Dice: me fui a Lucas, Juan 5. Porque Jesús mismo dio testimonio. 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único. Cuando nosotros estamos enfocados en este mundo, tu mejor vida ahora, tu mejor vida aquí, cuando estamos enfocados en obtener honra,
en obtener riquezas, en obtener famas en este mundo. Si ese es nuestro enfoque, Jesús mismo les dice aquí esto a los dirigentes, a los fariseos, porque esto es un impedimento cuando ponemos nuestra mira en las cosas de esta tierra, en las cosas de este mundo. Ese es un impedimento para poder creer en Jesús. Vamos a leer versículo 44. 5:44. ¿Cómo? Jesús pregunta, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Eran dirigentes, eran los principales del pueblo, pero no estaban preocupados por la gloria de Dios, no estaban preocupados por honrar a Dios. No era ese su centro, no era ese su enfoque, sino en recibir honra y gloria, en recibir riquezas, en vivir cómodos. No estaban dispuestos a renunciar a su vida. Jesús dijo, el que quiere ganar su vida la perderá, pero el que la pierde por causa de mi nombre, éste vivirá, éste la ganará para vida eterna. No debemos estar con los ojos puestos en este mundo. Nuestra esperanza no debe estar puesta en este mundo, en estos gobernantes de la tierra, sino nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Debemos edificar nuestra vida sobre la roca que es Cristo Jesús, y que todas nuestras actividades en la iglesia y fuera de la iglesia giren en torno a Cristo, y que traer gloria a Dios sea nuestra meta, sea nuestro principal objetivo. Eso es lo que nos enseñan estos versículos. Hasta aquí llegamos hoy. Y vamos a orar un momentito y vamos a quedar despedidos. Nos encontramos el fin de semana nuevamente en nuestras reuniones, donde vamos a estar siguiendo la serie sobre los atributos de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por este momento que podemos compartir delante de ti, que tu Espíritu Santo nos esté guiando, enseñando, guiando. Haznos recordar las palabras que necesitamos escuchar y oír delante de ti. Guíanos y edifícanos, Señor, conforme a nuestra necesidad de cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga ricamente. Nos vemos el fin de semana.